Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Licenciado, tiene el audio apagado. ¿Me escuchas? Listo. ¿Me escucha bien? Yo perfecto, ¿vos a mí? Sí, sí, también me escucho. ¿Puede compartir su pantalla para ver si se puede visualizar, por favor? Estoy inhabilitado. A ver, Permítamelo. opciones. Listo, ya puedes compartir. Listo, si se ve. Puede pasar a la siguiente, a ver si corre correcto. Sí, listo, todo perfecto, licenciado. Entonces estamos empezando a las 8 p.m., que sería a las 10 p.m. de allá. Perfecto. Si se escucha medio raro, me avisás, porque el parlante que tengo no es de lo mejor, ¿eh? Listo, licenciado, perfecto. Nos estamos viendo dentro de unos minutitos entonces. Muchas Y gracias. te pido disculpas nuevamente por el malentendido, pero yo soy una persona madrugadora Sí, no y se preocupe, licenciado. había asumido que era por la mañana. Tenía completamente garantizado. Tal es así que cuando vi el afiche, no me fijé en el horario porque lo tenía asumido como por la mañana. Pero bueno, fue un error mío, así que te pido disculpas. Sí, no se preocupe, licenciado. Entonces, en unos minutos empezamos. Dale, Listo, voy a desactivar el audio. Me conecto nuevamente a las 8. dale. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida de parte del Grupo de Estudios de Tecnología Médica. Agradecemos la acogida que tenemos aquí en Perú. Así también agradecemos a los colegas que también se están conectando de España, Guatemala, El Salvador, México, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador para presenciar esta charla gratuita, Introducción a la metodología de anclaje miofacial, a cargo del licenciado fisiatra Luis Ángel Herrera, licenciado en Kinesiología y fisiatra de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador de la Escuela Osteopática de Buenos Aires y creador de la metodología de anclaje miofacial. Sin más que decir, licenciado, muchas gracias por compartir su tiempo hoy día y ya podemos iniciar.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio de tiempo con ustedes. En esta circunstancia difícil que nos toca vivir en toda la humanidad, con esta pandemia encima que nos hace que tengamos este contacto como preferencia, pero me gustaría mucho poder estar en forma presencial en algún momento. Bien, me convocaron para hablar un poco sobre lo que es el anclaje miofacial, así que a eso vamos. Le agradezco a Sebastián que ha hecho la gestión. Y si todo va bien y podemos implementarlo, quizás pueda haber un taller a fin de mes. Bien, ante todo yo había puesto buenos días, porque pensé que la charla era a la mañana, un error mío de interpretación, pero lo importante de esta filmina es la carita feliz, la sonrisa, que no hace más que evocar a una de mis mentoras. Se llamó Felisa Rollón Gutiérrez y ella vivía en Uruguay y cruzaba el Río de la Plata que nos separa de ese país a la Argentina para entregarnos todo lo que ella aprendía con los grandes popes de la fisioterapia de ese momento. Estoy hablando de Mackenzie, de Kaltenborg, Rocabado, incluso de Player. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Y ella nos traía todos los conocimientos básicos de la terapia manual y fue ahí donde me corrió ese entusiasmo importante por seguir esta modalidad. Entonces es siempre una forma de homenaje a quienes nos preceden y nos entusiasman. Vamos a empezar nombrando a Steele, que es el padre de la osteopatía, y que fue el primero en describir un poco el tejido facial. Él decía que no conocía parte del cuerpo que iguala la fascia como terreno donde buscar la enfermedad. Y también podemos decir que también es importante buscar también ahí el terreno para obtener el mejor estado saludable. Por lo tanto, el anclaje miofacial va a ser una metodología y una técnica aplicada sobre este tejido. ¿Qué es el anclaje miofacial? Es una metodología porque consta de una parte de evaluación y una parte de tratamiento. Y esto es importante saberlo porque con una buena evaluación podemos tener un abordaje terapéutico mucho más eficaz. Y cuando hablamos de evaluación, los que están un poco adeptos a esto, saben que se necesita tiempo. El tiempo necesario para poder escuchar al paciente, saber por qué viene, qué lo aqueja, observarlo, cómo se viste, cómo entra, qué tipo de reacción tiene en la cara, cómo nos mira. Luego palpar para descubrir qué tejidos son los que están en compromiso, cuáles están inflamados, doloridos, y luego tratar. Y cuando digo tratar, no solamente hablo de la parte terapéutica, sino tratar de seguir luego, escuchando, observando y palpando. Porque cada vez que nosotros tocamos a nuestro paciente, se producen cambios significativos en su vida. Es muy habitual que lleguen al consultorio los pacientes ya con un diagnóstico muy certero y ellos mismos están estigmatizados con ese diagnóstico, con ese rótulo. Entonces, lo que debemos hacer muchas veces es desmitificar un poco la situación para no crear un concepto equivocado en el paciente. Finalmente el paciente llega a la consulta sabiendo más de su patología que nosotros mismos por lo que ha leído en internet. Hoy es muy fácil tener esa información. Y se agrega síntomas que por ahí no tiene. Entonces, por ejemplo, en una hernia de disco, que es muy clásico encontrar y prácticamente es una de las patologías más vistas en la consulta, el paciente se encuentra con una sensación de discapacidad absoluta. Y muchas veces hay que hacer entender que la hernia quizás sea solamente una parte de lo que se ve en su historia. Y hay que preguntarle qué ha pasado antes para que esa hernia se produzca y el proceso por el cual se puede producir una hernia. Yendo a lo que es el anclaje miofacial,
Podemos decir que es una técnica ya que está efectuada hace más de 15 años y se caracteriza porque es muy sencilla de ejecutar. El procedimiento es muy fácil. Lo que es difícil es entender cómo y cuándo hacerlo. Tienen una alta y rápida eficacia tanto en los procesos de dolor y restricción de movilidad en general. Por eso es muy tentador a veces usar esta metodología y esta técnica, porque rápidamente nos pone en una situación mucho más confiable con el paciente. Ya está adaptada en el campo profesional hace bastante tiempo y fue incorporada a la enseñanza en cursos de posgrado y en el grado. En grado en la UBA, cuando tuve la suerte de hacerme cargo de titular de cátedra, tratamos de incorporar dentro del plan de estudios a técnicas que estaban recién nombradas, como puede ser Holt, Mulligan, terapia neural, entre otras. Y por supuesto que también incluimos el anclaje miofacial. Podemos decir que las características del anclaje es un agente terapéutico manual y realmente surge de las posibilidades terapéuticas que uno tiene cuando trata de innovar ante una situación que no le es favorable en su momento. En un ratito vamos a contar un poco cómo nació él. Pero ustedes habrán visto que quizás pensando en las direcciones de las fibras musculares, ustedes pueden establecer un stretching longitudinal y quizás en un paciente se les ocurre hacer un stretching en forma distinta, siguiendo una dirección totalmente distinta a la que hacían habitualmente, con un resultado positivo. Eso es innovar y cambiar, y de acuerdo a la posición o la estructura del paciente, adoptar nuevas herramientas. Tiene las características de un stretching y también de energía muscular y técnicas neuromusculares. El primer nombre que se me ocurrió poner, porque era justamente lo que hacía, era muy largo y poco marketinero, como le dicen acá. Ni yo me lo acuerdo, lo tengo que leer nuevamente. Stretching por sostén con movimiento activo contrario. Se imaginan que con este título largo es muy difícil poder realizar una publicidad. Por eso después le pusimos el nombre de anclaje, que representa más lo que realmente estamos haciendo, frenando parte del tejido en un lugar y pidiendo al paciente que se mueva alrededor de ese punto de fijación. Por lo tanto, lo que tiene de personal o de características importantes es la participación activa del paciente, como muchas técnicas lo tienen, que no es excluyente. O sea, ustedes lo pueden hacer también en forma pasiva. Pero es muy importante que el paciente colabore porque la sumatoria de estímulos son mucho más. Y se hace preferentemente en carga. O sea, hay pocas modalidades terapéuticas que trabajan en carga, en lo que es la terapia manual. Conozco a Mulligan, que también hace en carga, y hubo un monje francés, un farmacéutico francés, que se llamó Moneiron, que era una técnica que hacía vibrar con los nudillos todas las partes tendinosas. Y en su farmacia tenía una cola muy grande de vecinos que tenían que atenderse porque salían todos muy aliviados. Como en Francia en su momento había un control estricto, esta persona fue denunciada por ejercicio ilegal de la medicina, fue presa y mientras estuvo presa estudió fisioterapia y después hizo famoso su método. Así que también un poco en la historia este tratamiento, a mí me llegó por medio de François Ricard, forma parte de lo que es el fondo y el trasfondo de lo que es el anclaje miofacial. Y estamos hablando de antecedentes, ese es uno. Otro fue las técnicas de tejido celular subcutáneo. Yo tuve la suerte de conocer, más allá que fue diseñada por Elisabeth Dick, una fisioterapeuta alemana,
Pernod Ferré, que es un osteópata francés, llegó a la Argentina y en sus cursos había ciertas maniobras que se hacían en forma pasiva, colocando, haciendo un stretching en la parte de piel y moviendo pasivamente la muñeca, por ejemplo, para crear un estiramiento de la fascia superficial. Era pasiva, pero no dejaba de ser una forma de anclaje. Luego otro francés, Jean-Baptiste de Jorsitzis, tenía una forma de evaluar los pectorales muy práctica. Hacía elevar los brazos del paciente, los tomaba por el surco vectopectoral y al dejarlos caer, el que caía menos, se suponía que era el que estaba más restringido. No deja de ser un anclaje y es más, es una de las maniobras que usamos habitualmente en los cursos. Pero lo que definió un poco y selló la marca del anclaje es la técnica de reducción de hiato propuesta por François Ricard, pero descrita ya también por Barral, Curtil y Marcosta. Es una técnica que trata de bajar el hiato hacia el plano púbico, mientras que el paciente se estira hacia arriba, alejando la hernia del esófago. Esta técnica se hace habitualmente sentada con ciertos tipos de tiempos respiratorios. ¿Por qué digo que es un antecedente importante? Porque el primer paciente al cual le hice un anclaje, sin saber lo que era un paciente que vino con una lumbalgia aguda. Esas lumbalgias que a uno no le gusta atender porque no se podía mover en ningún espacio. No era posible la flexión, la extensión, la lateroflexión ni la rotación. Estaba el paciente muy rígido a tal punto que no me animé ni siquiera a sentarme. Como lo único que tenía libre el movimiento de la cabeza y cuello, y en sus antecedentes por el interrogatorio, y acá es la importancia también de la anamnesis, había una gastritis, se me ocurrió palpar el diafragma y lo noté muy tenso. Entonces, le hice la misma técnica de reducción de hiato, pero solamente con el movimiento de cabeza y cuello. Lo que fue sorprendente fue que al pedirle que intente flexionar de vuelta su tronco, el paciente baja y se toca prácticamente por debajo de las rodillas, a lo cual se da vuelta y me mira y me dice, ¿qué me hizo? Y yo sinceramente no sabía qué contestarle, porque me sorprendió también la buena respuesta que había tenido ante ese estímulo. Fue eso el comienzo de la marca y del procedimiento del anclaje miofascial. Por supuesto que para lograr una continuidad en este proceso, uno tiene que contar con colaboradores y gente de confianza. Yo en ese momento estaba ya en la cátedra de técnicas kinésicas 3 y estaba cursando ya los últimos años de osteopatía. Por lo tanto, a todas las personas y profesionales que conocía, le iba transmitiendo estos rasgos de tratamiento para que lo vayan probando en sus respectivos pacientes. Y los resultados fueron muy positivos, a tal punto que 5 años después, incluso después de haber presentado mi tesis doctoral para el diplomado de osteopatía, empezamos a dar los cursos en forma regular a partir de 2007. Como todas técnicas tienen distintas modalidades. La primera modalidad fue la que les estuve explicando, que es la excéntrica, donde tomamos un punto de acción y el paciente se mueve en sentido contrario. Por ejemplo, si yo puedo anclar una estructura en la parte posterior de la espalda a nivel de los paravertebrales, le pido una extensión, me freno en la extensión y le pido al paciente que vaya hacia adelante. Eso sería en forma excéntrica. Más adelante, ante situaciones que se presentaban de dolor en la lateroflexión hacia el mismo lado, el paciente hacia la lateroflexión, se me ocurrió que aparte de un compromiso de un osteofito o de una hernia discal o de un proceso facetario, podría haber un inconveniente en lo que es la expansión transversal de la musculatura cuando se pone en contracción. Entonces se me ocurrió comenzar a impedir el movimiento de la contracción. Eso se llama concéntrico.
y los resultados fueron también bastante positivos. Y luego tenemos técnicas que fueron asociándose a medida que íbamos encontrando distintas dificultades. Ante un diafragma muy tenso, que no podía entrar con las manos en la zona torácica inferior, se me ocurrió empezar a balancear al paciente y eso le produjo una relajación muy interesante. Por lo tanto, es una de las técnicas, la de balanceo, que usamos muy frecuentemente. Y por otro lado tenemos las técnicas en cadena cinética, en la cual, frente a una estructura miofacial comprometida, tratamos que no intervenga en los movimientos propios de ese grupo muscular. Por ejemplo, en el trapecio, como van a ver en la imagen inferior, colocamos las manos en los trapecios, pero para no pedirle movimiento de cabeza y cuello o de hombros, le pedimos que se eleven punta del pie y que toda la cadena produzca el contacto de nuestros dedos. Eso produce una compresión en una zona muscular sin pedirle una acción dinámica a ese músculo, solamente contando con la receptoría de su carga muscular. El hecho de hacerlo en carga pone en juego mucha más importancia en los receptores, porque son mucho más los que se ponen en juego. Y por último, están las técnicas compartimentales. Aquí son técnicas que van mucho por lo sensitivo. Esta técnica también tiene un origen en una técnica osteopática, que es la técnica de 3 cilindros, que es muy perceptiva, pero la intención es hacer una fuerza en un sentido, en un plano óseo, por ejemplo aquí en esternón y columna vertebral, y le pedimos al paciente que gire en sentido contrario. Lo que se produce un esfuerzo, una fuerza de cizalla, produciendo un estiramiento o una acción de tracción sobre los elementos más internos. Muy útil para mediastino, para zona abdominal, pero también en los miembros. Recuerden ustedes este entramado facial que existe en un corte transversal, donde todos los tejidos anteroposteriores y laterales se ven unidos por todas estas vainas fibrosas que no hacen más que tabicar, pero unir todo el mecanismo muscular que va a mover este elemento. Por lo tanto, si nosotros hacemos una fuerza en un sentido y le pedimos la rotación en otro, todo este juego se va a empezar a estirar. Por lo tanto, son técnicas globales pero muy efectivas, sobre todo en miembros a nivel de lo que es la membrana sinterósica. Ahí está un poco un ejemplo, es algo más superficial, pero se puede hacer mucho más profundo colocando una mano por arriba y otra por abajo. Los efectos fisiológicos que pueden desencadenarse a partir de un estímulo de anclaje van a actuar sobre la movilidad, a veces en forma muy sorprendente. Siempre es bueno ver cómo un paciente con poca movilidad puede generar mayor movimiento con un sencillo estímulo. Va a actuar sobre el dolor, disminuyéndolo, sobre la circulación, formando una hiperemia. Es por eso también que a partir de la mejora circulatoria va a mejorar también la movilidad y el dolor. Y en muchos talleres que hemos hecho, hemos observado un cambio en la postura. No, yo no estoy hablando de los captores, sino que el posicionamiento que usa el paciente para pararse, las asimetrías, pueden cambiar haciendo un estímulo a distancia. Porque lo importante es que si hay una desviación lateral de la cabeza y nosotros hacemos un estímulo, por ejemplo, a nivel de crestas ilíacas o del trígono lumbar, puede cambiar la posición de la cabeza en el brazo. Para explicar un poco los cambios que se producen en el tejido con tan poco impulso, podemos primero ir a lo que es las propiedades del tejido facial, que son muchas.
y cada una de ellas puede tener importancia en la resultante de un estímulo mecánico. La viscoelasticidad, la viscoplasticidad, la viscoelasticidad, la distorsión, la histéresis, el tixotropismo, los conceptos de piezoelectricidad, los nuevos de tenseridad y la aparición de estas nuevas células miofibroblastos, que son células musculares, pero que están en la zona más fibrosa y que tiene mucha importancia en la cicatrización de heridas, ponen un poco en juego todo esto que puede producir una atracción en un tejido facial y una respuesta tan rápida. Pero por supuesto que detrás de todo esto está el sistema nervioso, que es el que va a regular y a condicionar todos esos reflejos. Por lo tanto, si bien un gesto mecánico se puede traducir en un efecto piezoeléctrico, hay que tener en cuenta que todas las estructuras del tejido nervioso autónomo presentes en el tejido facial van a tener mucha importancia en la respuesta que va a tener este tipo de estímulo. Por otro lado, no tenemos que olvidarnos que los pacientes van a usar, ustedes habrán oído hablar de distintas cadenas miofaciales. Hay autores, muchos de ellos, que describen cadenas, puede ser Suchard, también Myers y muchos otros autores, pero en realidad, si bien todos están acertados y tienen mucha coherencia en las cadenas que describen, lo que hay que tener en cuenta es que cada paciente va a tener una cadena apropiada a todo lo que quiere realizar. Por lo tanto, no es lo mismo un paciente que está sentado en la computadora o uno que está, por ejemplo, en esta posición, o con las manos en alto permanentemente. Y ni que hablar si nos toca atender a una persona que trabaja en un circo y camina mucho tiempo sobre sus manos. La tensión de las fibras musculares a nivel puntal van a parecerse mucho a lo que es el tensor de la fascia lata, que es el que nos permite el apoyo unipodal. Entonces no podemos tratar igual la fascia de ese antebrazo que la de un escritor. Lo mismo para los deportes en los cuales hay destreza y hay necesidad de centrar el impulso en un lugar dado. Va a haber una confluencia de acción sobre todos esos tejidos miofaciales guiadas por la integridad cerebral. Bueno, acá un poco simpática mi secretaria atendiendo las consultas, pero en estas personas hiperlaxas también tenemos que tener en cuenta que las medidas terapéuticas van a ser completamente distintas. Y aquí sí nos detenemos a hablar de las personas que con discapacidades y con agenesias logran tener una perceptividad y un cambio importante en elementos en los cuales tenemos que estar muy atentos. Un pintor sin manos que cobra destrezas con sus pies y tiene una esguince de tobillo no es lo mismo que un futbolista. La receptividad que tiene a nivel de los receptores sensitivos hay que recuperarlos de una forma completamente distinta. Igual que en los pacientes que trabajan con la boca. Un paciente con un implante en un pintor sin manos no es lo mismo que una persona común. Por lo tanto, todos estos datos nos ayudan a entender que cada paciente es un universo y tenemos que verlo de forma completamente distinta. No podemos protocolizar todo. Sí tiene que haber ciertos protocolos de seguimiento, pero tenemos que salirnos a veces para poder entender al paciente que nos toca en suerte en forma particular. Una de los hechos importantes o de las características importantes en el anclaje miofacial es la búsqueda de puntos activos. ¿A qué le llamamos nosotros puntos activos? Son puntos dolorosos que el profesional encuentra, pero que el paciente no sabe que lo tiene. Por ejemplo, un punto activo puede ser la fascia plantar interna o la parte lateral del muslo a nivel de la síntesis tibial. Entonces,
Dentro de la formación de anclaje, vemos cómo un punto activo puede ser desactivado tocando o realizando un efecto a distancia. Eso da con el paciente una sensación de, primero, de bienestar y de confianza. Mejora la empatía entre el profesional y el paciente, lo facilita las cosas. Por otro lado, dentro de la formación hay algo que hacemos hincapié, que es el criterio de los opuestos. Y acá todavía cuesta mucho que los profesionales y los colegas entiendan un poco este concepto. Realmente el paciente viene aquejado generalmente con dolor. El dolor es el síntoma más clásico, más común que encontramos en nuestras consultas, seguido de la incapacidad funcional. Y generalmente cuando a uno le duele algo, lo primero que quiere es que le toquen la zona de dolor. Ahora, pensemos un poco, primero en los criterios osteopáticos de lo que es la hipo y la hipermovilidad. Nosotros, dentro de lo que es la osteopatía, consideramos que el dolor es un manifiesto de una estructura que se está moviendo por demás. Y por eso buscamos siempre cuál es la estructura que se está moviendo poco y que está generando un aumento de movilidad en otro lado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una fijación en una articulación sacroiliaca, puede ser que la otra se tenga que mover el doble. ¿Cuál va a doler más? La que se mueve más. ¿Dónde va a estar el dolor? En el lugar de mayor movimiento. ¿Cuál va a ser nuestra intención? Bajar el dolor, pero ¿cómo? Tratando de movilizar la estructura que está fija, que es la otra. Si ustedes están en un lugar cómodo y pueden extender los dos brazos hacia atrás, háganlo. Van a sentir que un pectoral tira más que otro. Hagan rotación externa, abran la palma de la mano y estiren para atrás. Si ustedes sienten más tensión de un lado, ese lado que está tenso, por ejemplo, en mi lado derecho, lo voy a dejar quieto y voy a buscar con mi mano derecha un punto de tensión a la izquierda. Ustedes háganlo de acuerdo a lo que sintieron cada uno de ustedes. Si el dolor es a la derecha, buscan a la izquierda. Si es a la izquierda, buscan a la derecha. Con sus dedos van a palpar los espacios intercostales, donde los músculos intercostales se mezclan con el pectoral. Cuando encuentren un punto de tensión, lo van a tocar y van a tratar de llevar el brazo hacia adentro, aglutinando el tejido. Y luego separan despacito el brazo. Cuando sienten la tensión en el dedo, frenan. Y vuelven muy suave. Repítanlo 3 veces. Es muy difícil hacerlo vía Zoom. Presencialmente es mucho más sencillo porque aquel que no encuentra el punto, nosotros no lo encontramos. Pero si encuentran un punto doloroso, traten de ensañarse un poquito con esa zona sin sufrir y sin lacerarse. Y luego, abran de vuelta los brazos y comprueben si la sensación es la misma que antes. Si lo hicieron, háganlo, ¿sí? Si lo hicieron, algunos van a sentir que la tensión cambió y ustedes trabajando en el lado contrario. Esto tiene una explicación fácil porque el pectoral se une en la parte external y cruza sus inserciones de un lado para el otro. Por lo tanto, si yo tengo tensión más del lado izquierdo, puedo atraer el lado derecho y el lado derecho, al no estar, va a sufrir más el estiramiento. ¿Se entiende? Por eso el criterio de los opuestos no es solamente una forma transversal, sino también puede ser antero-posterior. Por ejemplo, en una flexo-extensión del cuello, generalmente el dolor es posterior. Nosotros lo que buscamos es dónde hay tensión en la parte anterior, que puede ser en el piso de la boca, en los escalenos, en los secums,
en la parte supraclavicular, en los pectorales e incluso en el diafragma. Por lo tanto, ante un dolor manifiesto, nosotros vamos a hacer un estímulo en sentido contrario o buscando el tejido indurado en un lugar distinto al que duele. Puede ser homolateral, puede ser heterolateral, puede ser homolateral, puede ser cruzado. Eso va a depender de la habilidad de cada uno para buscar los puntos de restricción del tejido. Para eso hay que entrenar el poder sensitivo, los GPS que tenemos nosotros en la punta de los dedos. Saben que la mayor cantidad de receptores a nivel táctil están en la yema de los dedos. Por lo tanto, hay que entrenarlos. Solamente son superados por los receptores que están en la lengua. Pero imagínense lo que puede ser evaluar y tratar a las personas con la lengua. No es lo más amable ni simpático que pueda parecer. Por lo tanto, tenemos que entrenar mucho nuestra capacidad táctil para determinar y poder saber en qué tejido está el proceso de restricción. Entonces, lo que vamos a buscar es la restricción o el broche, donde el tejido está con poco movimiento, indurado, y que el paciente realmente no siente que haya allí una molestia de por sí, no la percibe con el movimiento, el dolor está en otro lado. Por otro lado, cuando nosotros trabajamos en un lugar distinto al dolorido, hay un efecto también a nivel de competencia de la vía sensitiva, sobre todo en los dolores crónicos. Si yo tengo un dolor crónico, hay una vía que está facilitada hacia los centros superiores. Se pierden los controles medulares y el dolor ya tiene una conexión directa con nuestro cerebro. Por lo tanto, apenas nos levantamos o nos miramos la zona, ya duele. Y cada vez que la tocamos o cada vez que nos tocan, lo que hacen es aumentar más la velocidad de conducción de esas vías arteriales. Por lo tanto, si nosotros tocamos otro lugar y producimos un efecto álgido también con el tacto, se produce una competencia entre dos neuronas. Por lo tanto, una informa y la otra desciende la información. Con respecto al estímulo, lo podemos graduar en intensidad, tiempo, las repeticiones y la frecuencia. La intensidad tiene que ser siempre tolerable para el paciente. Por lo tanto, va a estar de acuerdo al territorio que nosotros estamos palpando en el paciente que nos toca en suerte. El tiempo de manutención de la tensión va a ser aproximadamente de 10 segundos. O sea, cuando nosotros frenamos el movimiento, vamos a esperar unos 10 segundos en el punto final y volvemos. La expulsión del movimiento que el paciente haga con nuestro freno tiene que ser más que nada guiada por la percepción de nuestro tacto. Cuando nosotros sentimos que cambia la tensión del tejido, es donde pedimos que cambie el movimiento, que pare el movimiento. Esto va a garantizar que nunca haya un dolor excesivo. Si hay dolor, no es lo mejor. En un primer momento, la técnica era tan, pero tan efectiva, que yo me entusiasmé y los trazos eran realmente dolorosos, por lo cual me sentía traicionando a Felisa, que hablaba siempre de tratar sin dolor, pero era tan efectivo que me entusiasmaba. Después, entendiendo, bajamos mucho la intensidad. Esto se lo debo mucho también a Paula Seco, que quizás está haciendo el taller con ustedes, y realmente logramos una duración mucho más prolongada en el efecto, y entendimos que cuando había dolor, lo que se estaba produciendo era una mayor rango de movilidad, absolutamente, pero que cuando venía el paciente había de vuelta un retroceso por la cicatrización que se producía en los sectores donde había un pequeño daño visual. Por lo
tanto la intención del estímulo tiene que ser breve, medido y no doloroso para el paciente. La repetición la hemos catalogado en 3, aunque se pueden hacer menos o más de acuerdo a las circunstancias. Y la frecuencia, acá entramos en un tema que es bastante más difícil de explicar. Yo realmente atiendo a los pacientes, los veo aproximadamente 1 hora, no hago solamente anclaje, el anclaje es nada más que una herramienta más, y me sentiría muy desdichado si todos hacen nada más que anclaje, habiendo tantas técnicas. Y cuando uno hace técnicas manuales, los pacientes tienen una respuesta muy importante, y hay unas respuestas que son muy rápidas, como puede ser el anclaje o una manipulación vertebral, y hay otras que se van reseteando a medida que va pasando el tiempo. Eso se llama homeostasis o alostasis, como la quieran llamar, que es la respuesta interna del organismo ante un estímulo externo. Si nosotros actuamos muy rápido en la primera sesión, no le damos el tiempo al organismo para que responda en toda su medida. Hay veces que las mejorías se sienten a los 7 días. Yo prefiero esperar entre 20 y 30 días para una segunda consulta, salvo que el paciente manifieste un cambio significativo en contra del bienestar, a lo que me va a hacer hacerlo venir un poquito antes. Para eso existen todas estas conexiones a los cuales nos estamos ayornando para tener una conexión vía mail o WhatsApp con el paciente. Vamos a hablar un poquito de cuándo tenemos que tener cuidado cuando hacemos el anclaje. Por supuesto, como es un trabajo sobre el tejido conectivo, cualquier daño estructural en la dermis o el tejido conectivo, tenemos que mirarla con un poco de cuidado. Banderas amarillas. En actitudes antálgicas severas, lo dejé porque durante el desarrollo de la tesis yo investigaba mucho la flexión de tronco, y aquel paciente que tiene una actitud antálgica y le pedimos una flexión que aumenta el dolor, lo estamos haciendo sufrir demasiado. Y habiendo tantas otras modalidades de tratamiento, ¿para qué hacer esto? Hoy en día, con las técnicas de balanceo, esto queda en una reserva que me puedo animar que ya prácticamente no la considero como una contraindicación, sino que a veces es una indicación porque el paciente no necesita moverse demasiado si solamente se está balanceando. En las enfermedades inflamatorias agudas, por supuesto que cualquier paciente con fiebre, más en esta época, no viene al consultorio, se queda en su casa. En los casos de labilidad capilar, de piel o de tejido celular subcutáneo, en pacientes anticoagulados o enfermedades que presenten este tipo de circunstancias, como una púrpura, y en los trastornos de sensibilidad, tener cuidado. Se puede trabajar, pero hay que hacer los rasgos mucho más suaves y medidos. Y hay veces que es preferible no tocar si el tejido está muy dañado. ¿Y cuándo está indicado? Generalmente en todos los procesos de restricción de la movilidad de cualquier estructura corporal que estén asociados o no a un síntoma doloroso. Esto viene muy bien para trabajar en lo que es la prevención. Porque un paciente que no logra la flexión total de tronco y no tiene síntomas, es un candidato a tenerlas. Entonces, si nosotros actuamos en forma temprana, trabajamos en forma preventiva y profiláctica y evitamos que ese paciente pueda sufrir en un futuro. Recuerden que la prevención es un campo de acción de la kinesiología fundamental. Como apoyatura a lo que es el anclaje miofascial, es la pata que tenemos más floja porque es muy difícil de investigar. Tenemos lo que es 3 tesis que se presentaron ante tribunales de osteopatía. La primera fue la que realicé yo, que es la repercusión del anclaje miofascial sobre el pino lumbar en flexión de tronco, donde se midió la flexión antes y después del estímulo,
y se hacía un placebo en una muestra, en otra muestra. La segunda fueron los efectos de la técnica de anclaje miofascial y energía muscular en pacientes con bruxismo, donde se midió la apertura vertical de boca y el dolor mediante una tabla analógica. Y el tercer estudio fue un estudio comparativo en los pacientes con disminución de flexión, extensión de tronco en deportistas asintomáticos, con resultados muy importantes sobre la zona suprapúbica. O sea, para que les quede claro, el anclaje sobre la zona anterior del pubis provoca igualmente una mejora en la flexión como en la extensión. Parecería ser más lógico que favorezca la extensión, pero si recordamos anatómicamente lo que hay desde el pubis hasta el sacro, nos va a quedar más claro el concepto. Todas las láminas sacro, recto, genitopubianas unen la parte del pubis con el sacro. Y el sacro, cuando ustedes flexionan el tronco, en la última parte tiene que ir un poquito para atrás. Si está retenido por los tejidos anteriores, no puede cabecear posteriormente y limita la flexión. Entonces, todos estos conceptos son útiles para entenderlos en otro tipo de circunstancias, ¿no? Y hay investigaciones que se hicieron muy cortas, de muy poca población, pero las pongo, en un instituto de rehabilitación, más que nada a nivel de pacientes neurológicos y amputados, donde se hicieron técnicas, por ejemplo, en pacientes amputados en el psoas, amputados por debajo de rodilla, el anclaje en pacientes con traqueostomía, en hemipléjicos y en pacientes con lesiones medular a nivel del músculo pectoral. Todos tuvieron algún rasgo positivo, pero los pongo como relato, pero realmente son estudios muy chicos y no se llegaron a publicar porque falta mucha más población. La posibilidad de nuevos estudios es infinita, porque la cantidad de modalidades que pueden surgir con la metodología son muy variadas. Y eso es lo divertido, lo bueno y lo versátil que tiene este tipo de metodología. Para redondear, digamos que el anclaje miofacial está basado en lo que es una evaluación osteopática, se rige por encontrar o buscar los puntos activos, tiene una economía de esfuerzo, o sea, es muy fácil hacerla porque siempre tenemos, si es posible, la colaboración del paciente, y el paciente al estar comprometido en el tratamiento se siente mucho más contento, ¿sí? Hay efectos también locales y a distancia, y sobre todo nos interesa mucho lo que pasa a distancia, porque siempre vamos a trabajar lejos de la zona dolorida. Es de aplicación versátil, creativa, en cada curso sale una maniobra nueva y en cada posibilidad terapéutica con los pacientes aparece otra. Es una herramienta de fácil combinación, la pueden combinar con cualquier otro tipo de técnicas que ustedes conozcan y desarrollen. Y vuelvo a insistir, no es más que una herramienta más. Es decir, no podemos desechar todo lo que aprendimos en grado y en posgrados. Todas las técnicas son útiles. Esta es muy sencilla de llevar a cabo, pero no es la única. Por ejemplo, aquí si anda el video, se va a ver cómo con una camilla de flexión-distracción, tomando un contacto en la zona occipital, si la camilla se mueve, se puede hacer un stretching pasivo, que viene haciendo también un anclaje pasivo, de la zona suboccipital. Y lo otro fundamental del procedimiento es la posibilidad de autoanclaje. Cuando nosotros vemos una zona de restricción importante en un paciente y podemos enseñarle al paciente cómo estirarla hasta que dure nuestra próxima visita, podemos indicarle al paciente que lo haga de forma periódica para ayudar a soltar la zona de restricción. Siempre teniendo en cuenta que esta zona de autoanclaje va a estar lejos
de la zona del dolor que el paciente tiene como queja, ¿no? Aquí vemos modalidades de anclaje que denominamos en cadena. Una vez que encontramos puntos de tensión, podemos trabajar en un nivel sistémico con gestos que simulan torsión en todo lo que es el aparato postural y miofacial. Aquí, por ejemplo, estamos en la línea alba, por lo tanto la restricción estaba a nivel de lo que es la parte abdominal, y vamos a juntar toda la tensión del tejido en un sentido y le vamos a pedir al paciente que se mueva en sentido contrario, guiándolo, y cuando sentimos la tensión debajo de nuestras manos vamos a parar. Por supuesto que la velocidad es mucho más rápida de lo que debiera en la diapositiva, porque es un cambio de imagen, es mucho más lento. Aquí estamos trabajando sobre las fosas ilíacas, lugares fundamentales para abordar cualquier tipo de lumbalgia. Si es la fosa ilíaca izquierda en este caso, juntamos tejidos con flexión de rodillas, flexión de cabeza, pectorales, y le pedimos luego que ejecute un movimiento contrario, tomando el punto fijo a este nivel. Entonces vamos a lograr que con palancas que venga desde abajo y influyendo sobre las palancas superiores, esta zona se vea solicitada por varios puntos de acción. Para cerrar lo que es la evaluación, las técnicas y la evaluación terapéutica que integran este concepto, constituyen, como les dije ya, una herramienta más de aplicación muy sencilla y de eficacia, y que resulta un complemento adecuado para los protocolos habituales de tratamiento kinésico, pero como ya les dije, no es el único. Por último, les quería dejar este concepto. Cuando ustedes tienen un paciente en su consulta con una queja y lo ven y les cuenta, están viendo solamente la punta del iceberg. Están viendo el dolor, están manifestándose lo que a ellos les incomoda. Tenemos que ser muy afortunados y tener una visión importante, o la suerte que tuvo este fotógrafo, para entender la realidad del proceso. Muchas veces una sola pregunta bien orientada puede ser mucho más útil que un tratamiento. Por lo tanto, ese tiempo que yo les pedí al principio que tengan en la evaluación, hay que tomárselo muy en serio. Cada paciente tiene una historia, y esa historia los hace completamente diferente a otros. Por lo tanto, no es igual un paciente que ha tenido un duelo reciente que un paciente que ha tenido un esguince de tobillo traumático. Por lo tanto, estar atento a eso para poder encontrar soluciones más rápidas y más efectivas en estos pacientes. Y como decía Steve, encuentra la lesión, trata la lesión y deja que el organismo actúe, porque esa homeostasis que tenemos es realmente sanadora, es nuestra mejor farmacia. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, licenciado. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede escribirla en el chat para poder leérsela al licenciado. No sean vergonzosos, pregunten nomás, A ver, tenemos una consulta de nuestra colega Villegas. Nos pregunta, buenas noches, licenciado, en caso de lumbalgia, ¿cuál sería la maniobra miofacial óptima? A ver, no hay maniobras óptimas. Hay momentos óptimos del profesional si está atento a lo que está sucediendo y qué va a encontrar.
A ver, vamos a poner un protocolo, entre comillas, que yo tengo en consultas de lumbar. Primero, descartar que haya una tensión importante a nivel de diafragma. Recuerden que el diafragma es un músculo muy potente y tiene una inserción en la columna lumbar alta y se asocia prácticamente con una unidad con los cuadrados lumbares y los ojos. Si nosotros tenemos un diafragma muy tenso, las primeras vértebras lumbares van a estar fijas y seguramente la cuarta y la quinta, que están por debajo, que son las que más se mueven, se van a mover mucho más y eso va a producir un dolor lumbar. Por lo tanto, si relajamos el diafragma, podemos disminuir una lumbalgia. Llegado el caso, también todo lo que es la pared lateral del abdomen, las fosas ilíacas, son zonas de tensión anterior. Recuerden que los procesos lumbares y las discopatías comienzan porque hay una presión importante sobre la parte anterior de la vértebra, lo que lleva el disco hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que buscar cuáles son las estructuras que cierran la parte anterior vertebral y no tanto las que perjudican la parte posterior, que si bien son importantes, son las últimas que vamos a tratar. Bien, muchas gracias, licenciado. Todos aquí les mandan sus saludos por sus aportes. Acá me dicen lesiones de rodilla. ¿Qué patología recomendaría abordar con las maniobras? Bien. La rodilla, recuerden que es una articulación intermedia. Está entre la cadera y el pie. Entonces, antes de abordar una rodilla, si no hay un trauma directo, buscar qué pasa abajo, qué pasa arriba en la cadera, y después ver la metámera correspondiente a la rodilla. Recuerden que la información que llega a la rodilla, la parte muscular, está gobernada por adelante por el crural y por detrás por el ciático. Entonces las vértebras que tenemos que buscar será entre L3 y S1. Y después tener en cuenta lo que es el criterio de los opuestos. Si yo tengo un dolor anterior por una compresión femoropateral, por ejemplo, tengo que buscar qué está pasando atrás a nivel del popliteo, para dar un ejemplo. No sé si hay una pregunta más. Otra consulta es, ¿cómo se puede trabajar con un desgarro del manguito rotador en una persona mayor? Bien. Primero hay que ver qué dificultades trae ese desgarro. El desgarro del manguito rotador muchas veces trae una impotencia funcional muy importante. Y he visto pacientes con desgarro del manguito rotador que le piden que levante el brazo y acá estoy. Entonces, muchas veces la resonancia muestra algo y la clínica muestra otra cosa. Entonces, primero ver qué está pasando. Luego, entender que el manguito rotador, sobre todo el supraespinoso, va a sufrir por los músculos que hacen la coaptación del humo. Estos son los grandes músculos rotadores, pero en la parte más fibrosa, el subescapular y el infraespinoso son músculos a tratar siempre, pero no en la zona dolorosa, sino en su cuerpo muscular. Recuerden que el infraespinoso ustedes van a tener mucho más acceso debajo de la espina del omóplato en la parte posterior y en el subescapular por debajo de la axila. Esos son puntos que habitualmente son llaves para trabajar a nivel de lo que es el manguito rotador. Por otro lado, la columna cervical tiene que estar siempre presente en la evaluación, como también lo que es la parte torácica. Okay, muchas gracias, licenciado. Otra consulta nos pregunta, ¿en qué patologías habría que tener precaución de aplicar las maniobras? ¿En qué patologías? Bien, ya lo dije, aquellas que son primero inflamatorias agudas, en procesos cancerígenos en evolución, tratar de ser muy cautos, ¿sí? Sobre todo en patologías inflamatorias. Ahí hay que tener mucho cuidado de no tocar la zona, de protegerla y ver por qué está inflamado. Y sobre todo en enfermedades sistémicas en curso. Yo nunca atendería a un paciente con un brote de artritis reumatoidea. Esperaría que la tormenta pase y trabajaría con técnicas de otro tipo.
Muchas gracias, licenciado. Otra consulta de nuestra colega Ingrid nos dice: un niño con PC espástico, ¿qué ayudaría a mejorar su postura? Bien, no puedo hablar con mucha experiencia porque yo no trabajo en pediatría, pero he dado cursos en lugares donde sí lo hacen y han tenido la fortuna de trabajar muy bien con anclaje en ciertos grados, pero no puedo afirmar cuál es la metodología y la forma habitual y más segura, porque carezco de esa experiencia y no quiero meterme en lugares donde no corresponde. Muchas gracias, licenciado. Otra consulta de nuestra colega Gustavo nos dice: si tenemos hernia del núcleo pulposo medial a nivel L4 que da manifestaciones bilaterales con irradiación a miembros inferiores, ¿cuál sería la técnica a aplicar? Bueno, se están pidiendo recetas mágicas que no las hay. Es bueno el relato, evidentemente hay una alteración a ese nivel, habrá que ver qué le está pasando a ese paciente por otro lado también. Cómo se manifiesta el dolor, si aumenta más con un movimiento de flexión o de extensión, si el dolor es continuo, si hay presente también una estenosis raquídea. Va a variar mucho de los conceptos que puedan estar agregados a esa sintomatología. Ya les digo, no se pueden dar recetas mágicas, hay que trabajar de acuerdo a lo que vamos encontrando con el paciente. Pero ahí siempre lo que es la relajación diafragmática puede ayudar bastante al principio. Pero ya les digo, no hay recetas mágicas. Muchas gracias, licenciado. Otra consulta, nuestro colega Freddy nos dice: en caso de alteraciones posturales, ¿cómo nos ayuda el anclaje miofacial? Bien, acá hay dos formas de trabajar. Una es hacer las terapias o las técnicas de corrección postural, y después, donde ustedes ven con los pacientes que hay ciertas zonas de restricción o movimientos que el paciente no puede hacer, buscar cuál es el patrón de retención de esa cadena y soltarlo. Y la otra es, con una evaluación dinámica antes de ponerlo en postura, ver si hay algún tipo de restricción y soltarla para que el paciente pueda mantener las posturas de corrección mucho más fácilmente. Muchas gracias, licenciado. Como última consulta, nuestra colega Tapia nos dice: en tendinopatías del hombro, ¿cuál sería el abordaje adecuado? Bueno, creo que lo contesté hace poquito con lo que es el manguito rotador. Realmente las tendinopatías son a nivel de los rotadores, algunas del tendón de bíceps, pero si yo tengo una tendinopatía bicipital, para salir un poco del cuadro de los rotadores, me iría a ver qué pasa con la porción larga del tríceps, por ejemplo, o con la zona de escapular, para ver por dónde está la retención para que ese tendón del bíceps haya hecho un trabajo excesivo y se haya inflamado. O bajar la información que viene desde columna cervical a nivel de C5, C6, entre otras cosas. Bien, licenciado, muchas gracias. Y para cerrar, no se olviden que cuando me preguntaron de lumbalgias, que aparte de los discos, existen un montón de estructuras por delante que son patógenas. Es decir, nosotros tenemos la cavidad abdominal ocupada por una masa intestinal importantísima que requiere muchísimo oxígeno. Y cuando el intestino no anda bien, pide más oxígeno, no se lo va a sacar ni al corazón, ni al cerebro, ni a los pulmones. Va a tomar sangre de los músculos posteriores de la espalda, de las piernas o de los brazos. Entonces, a veces, buscar por otros lados es buena señal. Por eso hay que escuchar al paciente y ahondar en nuestra anamnesis. Los síntomas asociados a veces son pasados por alto y son una referencia fundamental. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo, por compartir estos conocimientos. Todos en el chat le mandan saludos, abrazos y... Estoy viendo acá que hay gente que me tuvo incluso de profesor. Qué bueno volverlos a tener contacto. Sí, creo que en la UBA me pareció leer. Sí, Marlene Carpio. Bien. Un gusto, Marlene.
Disculpe si no los Bien. saludo a todos personalmente, individualmente, porque son muchos. Bien, entonces le brindamos un fuerte aplauso al licenciado, por favor. Activamos nuestros audios y unos No hace aplausos falta que virtuales. activen, gracias a ustedes. Y los que estén interesados, quizás podamos armar un tallercito con Paula Cejo. Yo no sé si voy a poder, pero Paula seguro, para fines de agosto. Y quizás puedan hacer algo, ahondar un poco más en lo que es la parte de la fisiología y de conceptos fisiológicos, y después hacer algunas técnicas entre ustedes. Lo inconveniente de todo esto, con la pandemia, es que no sé si todos pueden tener alguien de acompañante para que les sea de modelo, pero de última se buscarán técnicas de autoanclaje para trabajar sobre ustedes mismos. Les agradezco, les mando un abrazo muy grande y esperemos que todos estén muy bien de salud. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a usted, licenciado. Como el licenciado mencionó, el día sábado 29 de agosto vamos a también tener a la licenciada Paula Eugenia con la conferencia Introducción a la técnica del anclaje miofacial. Igual, bueno, pueden contactarnos al correo o si no al WhatsApp o también a la página de Facebook. Perfecto. Entonces quizás nos veamos, si yo me puedo acercar ese día, me acerco, y si no va a quedar Paulita con ustedes, que es una ídola. Buenas noches con todos. Gracias a todos, Buenas noches.